Vamos a ver la segunda parte de la estadística descriptiva, que es la representación de gráficas. Es habitual representar la distribución de frecuencias de una manera gráfica. Dependiendo del tipo de variable y de si se han agrupado o no los datos, se utilizan diferentes tipos de gráfico, que serían diagramas de barra, histogramas o diagramas de sectores. Se denomina diagrama de barras aquel que se representa sobre un plano cartesiano en el eje X los valores de la variable y en el eje Y las frecuencias, levantando una barra de la altura correspondiente a la frecuencia absoluta de dicho valor. Se suele utilizar con variables discretas no agrupadas, y también se podría utilizar con variables cualitativas. El histograma es similar a un diagrama de barras, pero representado en el eje X las clases en que se agrupan los valores de la variable y levantando las barras sobre todo el intervalo, de manera que las barras siempre tienen que estar pegadas unas a otras. Se utiliza cuando utilizamos variables discretas agrupadas o variables continuas. El histograma no lo podemos representar con variable cualitativa. Y el diagrama de sectores consiste en un círculo dividido en sectores de un área proporcional a la frecuencia de cada valor de la variable. Se utiliza sobre todo con valores de atributo, es decir, variables cualitativas, aunque también se podría representar para variables discretas no agrupadas o para variables de cualquier tipo, cuantitativa o cualitativa, agrupadas. En cada uno de los diagramas pueden representarse los distintos tipos de frecuencia, siempre que éstas existan: frecuencias absolutas, relativas o acumuladas. Vamos a ver algunos ejemplos. En el problema que vimos en el vídeo anterior, en una encuesta de 25 matrimonios, se les pregunta sobre el número de hijos que tenían y se obtienen los siguientes datos. Ya los tenemos agrupados en la tabla que hicimos. Teníamos que las familias, los valores de la variable eran desde 0 hijos hasta 4 hijos y que el número de familias que había contestado a cada variable serían 2, 6, 14, 2 y 1. Si nosotros queremos hacer un diagrama de barras de frecuencias absolutas, estaríamos en este caso en datos sin agrupar, y lo que hacemos es representar en el eje X el número de hijos, es decir, los valores de la variable X sub Y, y en el eje Y la frecuencia absoluta, en este caso la frecuencia absoluta las veces que se repite cada uno de los valores, y simplemente levantamos una barra en cada uno de los valores de variable que tiene un tamaño equivalente a su frecuencia absoluta. 0 hijos, 2 familias, 1 hijo, 6 familias, 2 hijos, 14 familias, 3 hijos, 2 familias y 4 hijos, 1 familia. Si nosotros unimos los puntos medios de cada una de las barras, lo que estamos dibujando se denomina polígono de frecuencias absolutas, que no hay que confundir con el diagrama de barras. Si en este mismo problema calculamos las frecuencias acumuladas, estaríamos trabajando lo mismo, un diagrama de barras, pero en este caso en vez de para la frecuencia absoluta acumulada. Seguimos trabajando con datos sin agrupar y volvemos a representar en el eje X el valor de la variable X sub Y y en el eje Y el valor de la frecuencia absoluta acumulada. Si os fijáis, lo que vamos a representar ahora es para la variable 0 vamos a tomar un valor 2, para la variable 1 vamos a tomar un valor 8, para la variable 2 vamos a tomar un valor 22, para la variable 3 vamos a tomar un valor 24 y para la variable 4 vamos a tomar un valor 25, que corresponde a el total de datos, la suma de frecuencias o el número total de familias o de datos que tenemos en la encuesta. Al igual que antes, si nosotros unimos los puntos medios de cada una de las barras, lo que conseguimos es el polígono de frecuencias absolutas acumuladas. Fijaros que aquí nos da igual el ancho que tenga la barra, podría ser simplemente un segmento levantado sobre el valor 0, 1, 2, 3 o 4.
el ancho de la barra nos da igual, está siempre sobre el valor de la variable. Vamos a representar el problema que vimos en el vídeo anterior, en el que se había medido la estatura en centímetros de 30 universitarios y nos había dado esto de aquí. Lo teníamos agrupado en intervalos de 150 a 160 y el mayor de todos de 190 a 200 centímetros de altura, donde teníamos que había 2 alumnos que tenían esta medida, 8 alumnos que tenían una medida entre 160 y 170, 11 alumnos que tenían una medida entre 170 y 180, 7 entre 180 y 190 y 2 entre 192 metros. Si levantamos una barra, fijaros que ahora ya lo que estamos representando es un histograma, es decir, que cuando representamos histogramas nos estamos refiriendo a variables agrupadas y la barra tiene que tener un tamaño igual a la amplitud del intervalo, en este caso de 10. Todas las barras tienen el mismo ancho y las elevamos hasta el valor de la frecuencia: 2, 8, 11, 7 y 2. Si nosotros unimos ahora desde el centro de la columna cada una de ellas, lo que obtenemos es el polígono de frecuencias, en este caso absolutas. Fijaros que no he puesto aquí las marcas de clase porque lo que estamos representando son intervalos frente a su frecuencia absoluta. Si calculamos la frecuencia acumulada y la representamos frente a los intervalos, lo que tendríamos es un histograma de frecuencias absolutas acumuladas. Estamos trabajando datos agrupados, luego la barra tiene que tener un ancho igual a la amplitud del intervalo y los valores que vamos a tomar son los que tenemos como medidas acumuladas, que ya dijimos que eran 2, 10, 21, 28 y 30, llegando siempre en acumuladas al total de datos. La última columna 30, la primera columna 2, la segunda columna 10, la tercera columna 21, llegaría hasta aquí, la cuarta columna 28, llegaría hasta aquí, y la última columna 30. Si unimos los puntos medios, fijaros que ahora en este caso, cuando estamos haciendo histogramas de frecuencias acumuladas, ya no vamos a unir desde los puntos medios, ahora vamos a unir desde el punto más bajo al punto más alto del intervalo. Y vamos a considerar que lo que tenemos es una distribución lineal dentro de estos valores. Esto es lo que se denomina el polígono de frecuencias absolutas acumuladas. Este polígono va a ser muy importante, ya que nos va a permitir calcular luego la mediana. Ya lo veremos en vídeos posteriores. Y el último tipo de representación sería, por ejemplo, para variables cualitativas o atributos. El ejemplo que vimos de los grupos sanguíneos. Habíamos visto que 30 personas les habíamos preguntado por su grupo sanguíneo y nos salía que para las variables el grupo O 0, el grupo A, B y AB, había 5, 14, 8 y 3 personas que tenían este grupo sanguíneo. Si calculábamos la frecuencia relativa, nos quedaba que la frecuencia relativa de este dato era dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, y calculábamos la frecuencia relativa dividiendo 5 entre 30, 0,16, 14 entre 30, 0,47, 8 entre 30, 0,27 y 3 entre 30, 0,10, donde la suma era 1 o aproximado, porque aquí lo que tenemos son valores aproximados. En este caso hemos hecho un redondeo que nos da la suma 1. Y ahora lo que queremos hacer es dibujar en un diagrama de sectores, es decir, lo que vamos a hacer en un círculo, vamos a dibujar diferentes sectores de manera que el ángulo sea proporcional a su frecuencia. Para esto lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula sencilleta, y es que como sabemos que el círculo completo son 360 grados, a cada frecuencia relativa le corresponderá un ángulo equivalente a la frecuencia relativa por 360, y de esta forma nos quedaría que el ángulo de la primer valor de la variable serían 57,6 grados, 0,47 por 360, 169,2 grados, 27 por 360, 97,2 grados y 0,1 por 360, 36 grados. Y dándole un color o dándole un valor a cada una de las variables, podríamos dibujar los sectores de manera que el grupo A le corresponde el ángulo de unos 169 grados, que sería este sector. Al grupo O le corresponde entre 57,6 grados, que sería este sector. Al grupo B le corresponden 97,2 grados, que es aproximadamente un poquito más de un ángulo recto,
que sería este sector, y al grupo AB le corresponde un ángulo de 36 grados, que sería este sector. Otra manera de realizarlo, como podéis ver, también podría haber sido un diagrama de barras, levantando en cada valor de la variable, grupo 0, grupo O, A, B o AB, una columna con los datos de la variable que teníamos o la frecuencia absoluta que teníamos. En este caso estaríamos representando frecuencia absoluta frente a valores de la variable que son cualitativos. Nos vemos en el siguiente vídeo.